Buenas tardes para todos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo programa de Soy Peregrino aquí, bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Leandro Pena. En esta oportunidad nuevamente estoy en la compañía de mi querida esposa, Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Buenas gracias a tardes, Dios. feliz sábado. Y lo comento para aquellos que nos vienen siguiendo programa tras programa. La semana pasada habíamos quedado que íbamos a hacer algo como para estar los dos en pantalla. Aparecía yo solito y no estoy solo. Obviamente está mi esposa leyendo los capítulos y leyendo la lectura, bueno, el libro El Camino a Cristo, que es para eso que los convocamos, ¿sí? Hoy vamos a tener un estudio sobre el libro El Camino a Cristo. En esta oportunidad tenemos la lectura del capítulo número 5, titulado La consagración. Ya habíamos visto los primeros 4, habíamos visto acerca del amor de Dios por el hombre, habíamos visto la más urgente necesidad que tiene el hombre, habíamos visto también el arrepentimiento en 2 grandes programas, y vimos el último capítulo que se titulaba La confesión, que en definitiva, si tuviéramos que hacer un resumen de todo esto, es saber que Dios te ama, que te ama muchísimo, capítulo 1, ¿sí? Que lo necesitas y necesitas saber que lo necesitas, ¿sí? Y nuestra humanidad no entiende de que necesita a este Dios de amor en nuestra vida. Estoy dando un súper resumen, ¿sí? El capítulo número 3 es el primer paso que uno tiene que dar, que es el arrepentimiento y la confesión. Así que el capítulo 3 va a el arrepentimiento, y el capítulo 4 la confesión. Una vez tenido este primer paso, este primer panorama que uno tiene que dar, hoy nos vamos a meter de lleno con el capítulo titulado La consagración, ¿sí? Consagrado. ¿A qué te suena consagrado, no? O sea, algo sagrado, algo separado, ¿sí? Y algo consagrado es algo que se va a separar para un uso en particular, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a ver es, bueno, una vez que se hace camino de arrepentimiento y confesión, en la consagración, en ese camino donde la persona, ¿sí?, se consagra, se separa de aquellas cosas que hacen mal y se consagra para aquellas cosas que hacen muy, pero muy bien, y se nos invita a elegir, ¿sí? Hoy se nos invita a tomar una decisión, como en cada capítulo, pero hoy de forma muy especial. Así que sin más preámbulo, agradecidos de la compañía de cada uno de ustedes en cada programa, sábado tras sábado, acá a la tarde, 3:30 Argentina. Esto es en vivo, a pesar de que hoy vamos a tener la particularidad que va a estar grabado, ¿sí? El programa de hoy no va a ser en vivo, nuevamente por segunda vez, porque nos encontramos en Mar del Plata, nos encontramos visitando familia, y en este caso familia espiritual. Hoy vamos a estar en casa de nuestros queridos hermanos de Mar del Plata, compartiendo algún tema que después seguramente lo voy a grabar en particular para subirlo, pero en definitiva es un lindo momento también para charlar y conversar de la palabra. Así que me van a tener hoy algunos en duplicado, ¿sí? Eh, pero la idea es poder llegar a aquellas almas que están haciendo este estudio, en particular acá en Mar del Plata, hay jóvenes que lo están haciendo, en particular Tiago, así que un saludo grande. Gracias por seguir adelante y bueno, mis mejores deseos para vos, así también para todos aquellos que están haciendo este camino para Cristo. Así que los invito a tener un momento de oración. Aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, los invito a ponernos reverentes delante de Dios. No sé si ya apareció la pantalla. Ahí estamos. Oremos. Amoroso Padre y bendito Dios, te damos las gracias nuevamente por este sábado que nos regalás, este momento especial que nos permitís pasar entre familia, entre hijos tuyos, para disfrutar tu palabra, para escuchar tu voz. Padre, en esta hora queremos saber qué significa esto de la consagración. Queremos entender por qué es un paso importante que dar en este camino hacia Cristo. Así que estamos aquí atentos y dispuestos a escuchar tu palabra, y que cada palabra que digamos en reacción a lo que escuchemos, Padre, sea también guiada por ti. Lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Así que nos vamos a meter de lleno, ¿les parece? Voy a colocar en pantalla, así ya estamos todos dispuestos. Ustedes, mientras tanto, pueden buscar su libro, El Camino a Cristo. ¿Qué otra cosa? Una lapicera, Sí, un un cuaderno. cuaderno, muy bien, una Biblia, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, debiera haber sido lo primero, pero los invitamos también ahí a traerla al estudio. Así que ahí, mientras vamos preparando todo para el estudio, les recordamos, es el capítulo
número 5, ¿sí? Capítulo número 5. Y bueno, creería así que estamos, sí, medianamente ya instalados, acá de este lado por lo menos, ya instalados para el estudio esta tarde. Y el capítulo comienza titulado La consagración, en inglés es exactamente igual, ¿sí? Así que, Pame, adelante. La promesa de Dios es, me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza, estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Bueno, muchas gracias, Pamela. Ahí tenemos los primeros 2 párrafos, ¿sí? El primero es muy cortito, pero lo vamos a mencionar porque era un párrafo también. El primero es interesante. El capítulo arranca diciendo que la promesa de Dios es que lo vas a buscar. La promesa de Dios es que lo vas a buscar. Y que si lo buscamos, lo hallaremos. Dice, me buscaréis y me hallaréis. Pero, ¿cómo es que lo hallamos? Uno podría estar buscándolo a Dios, pero dice que lo buscamos y lo hallamos cuando lo buscamos de todo vuestro corazón. Es decir, hay quienes lo están buscando continuamente, pero no lo hallan. ¿Sí? Hay quienes lo están buscando y no lo encuentran a Dios. ¿Por qué será que no lo encuentran? ¿Por qué es que muchos están buscando a Dios y no escuchan su voz, no lo encuentran, no lo hallan, no lo perciben? La promesa es que si lo buscamos de corazón, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hallar. Y nos dice también que debemos dar a Dios todo. Ahí aparezco en cámara, perdón, no lo estaba viendo, por ahí estaba afuera. La promesa es, perdón, la palabra es que debemos dar a Dios todo nuestro corazón. ¿Sí? Buscarlo de todo nuestro corazón implica darle a Dios todo nuestro corazón. ¿Queremos hallarle? ¿Queremos encontrarlo? Bueno, ese es el deseo. El camino a Cristo significa que finalizamos ese camino, ¿sí? Encontrándole y encontrando en Jesús a Dios también como un Padre. Entonces, buscarlo y hallarlo implica dar a Dios todo nuestro corazón, buscarlo con todo. Y esto no se realiza, ¿sí? Si esto no se realiza, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a producirse ese cambio que estamos esperando en nuestra vida. ¿Por qué es que no se producen cambios en nosotros? ¿Por qué en nuestra vida todavía sigue habiendo el antiguo hombre? Porque no le dimos a Dios todo nuestro corazón. ¿Y por qué no le dimos a Dios todo nuestro corazón? Porque nuestra naturaleza está enemistada con Dios. No es que Dios esté enemistado con nosotros, sino que a la inversa, Dios, el hombre está enemistado con Dios. ¿Y por qué? Porque no sujetan firmemente los lazos de Satanás. Estamos entrampados por él. ¿Sí? Hay un verso en la escritura que es el de 2 de Pedro 2:19 que dice que el que es hecho esclavo, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. ¿Sí? Nosotros, hablo desde Adán en adelante, hemos sido vencidos por Satanás. Y aquel que nos prometió libertad entre comillas, en realidad hoy en día es nuestro Señor y nuestro amo, ¿sí? Porque nos ha envenenado con esa mentira que vimos en el capítulo número 1 acerca de la verdad acerca de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Dios nos condena por esa situación? ¿Dios nos condena porque estamos enemistados con Él? ¿Porque estamos enojados con Él? ¿Porque lo vemos mal? ¿Dios nos condena porque nos sujetan firmemente los lazos de Satanás? Dios lo que quiere es sanarnos y libertarnos. ¿Y cómo hace esto? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, ¿sí? Pero lo que Él
lo que esto exige, ¿sí? Es una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza. Y como exige todo esto, como exige toda la transformación del ser, debemos entregarnos a Él completamente. No es que nos va a sanar una partecita, no es que nos va a sanar la vista y la mano no, no es que nos va a sanar un pensamiento y otro no. Tenemos que darle todo nuestro corazón, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todo ponerlo a sus pies. Y eso implica ¿qué cosa? Nuestra decisión, ¿verdad? Así que avancemos con el siguiente párrafo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más, para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Bueno, creo que es uno de los párrafos más interesantes. ¿Por qué? Porque acá nos está contando cuál es el gran problema por el cual nosotros estamos constantemente cayendo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? ¿Contra quién estamos batallando todos los días? A ver, esa es una gran pregunta que podríamos hacernos en este momento, ¿sí? Y hay un pasaje que vamos a leer después en el estudio, que está en 1 Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo que se cuide de sí mismo, ¿sí? Hay un problema y que somos nosotros. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se ha reñido. Más que la Segunda Guerra Mundial, más que la Primera Guerra Mundial, más que cualquier otra que podamos pensar en la historia, la guerra contra el yo. Y el tema es que rendirse contra uno mismo es un gran problema que tenemos, ¿sí? Es la entrega de toda nuestra voluntad a Dios, es sacarnos nosotros de ese pedestal en el que nos colocamos como dioses, ¿sí? Esto requiere una lucha. Y ahora, ¿qué pasa si nosotros nos entregamos? Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios. ¿Queremos entregarnos por completo? Sometete a Dios, es la forma en la que nosotros nos rendimos, bandera blanca, ¿sí? Para terminar esta guerra. Y por ahí yo me río, ¿no? Porque uno siempre le puede echar la culpa a los demás por tal y cual motivo, o porque no pude hacer mi culto, bueno, por cualquier situación, ¿no? Y al final es como que si fueran todas excusas, Totalmente. ¿no? En realidad es superarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios. Totalmente, totalmente. Sí. Por eso esto es una guerra, pero no estamos solos. Es una guerra en la que podemos pedir la ayuda de Dios. Pero pedir la ayuda de Dios requiere ¿qué cosa? Darnos por completo, entregarnos por completo. Avanzamos el siguiente párrafo. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid, pues, y argullamos juntos, es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Un robot, hoy diríamos, ¿no? Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno. Otro párrafo, la verdad que más que interesante por lo que estamos considerando en este momento. Le voy a poner así la cámara, porque así, si Pame quiere hablar, yo sé que ustedes lo van a ver. De igual manera el texto que está en pantalla. El párrafo nos comenta acerca de cómo es el gobierno de Dios, cómo es su reino. Su reino es una familia, partamos de esa base. Segundo, ¿sí? El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega, o sea,
no nos está pidiendo que nos sometamos a Él sin considerar nada, sin ver nada, porque lo dice Dios y ahí está, San se acabó, ¿sí? Como nos decían tal vez nuestros padres, con el mayor amor y cariño, es porque te lo digo yo, se acabó, ¿sí? Él no nos está pidiendo que nos sometamos a Él o que nos seamos sumisos a Él de forma ciega o de forma irracional, que no tenga ningún sentido lo que nos dice. Satanás es el que nos quiere hacer creer esto. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Con lo que estamos viendo? Bueno, ¿a qué apela Dios? Si Él no apela ni a la ceguedad ni a lo irracional, Él apela al entendimiento y a la conciencia, o sea, a lo racional. Y hay un pasaje acá que en la versión 60 dice, venid a mí y estemos a cuenta. En este pasaje dice, venid pues y argullamos juntos. Como que no se entiende esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pero la versión King James dice, venid pues y razonemos juntos. Hay versiones en español, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que dice exactamente eso. Venid pues y razonemos juntos. Y tiene que ver también con un término de juicio, ¿sí? O sea, como juzguemos esta situación juntos. No nos está diciendo Dios algo que Él va a hacer y del que no nos permite conocer o entender. Él quiere que tengamos juicio, que tengamos razonamiento sobre esto, ¿sí? De lo que estamos conversando ahora. ¿Y qué es lo que no hace Dios? Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. Eso no es parte de su reino. La fuerza, el forzar a los demás, no es parte de su reino. Jesús mismo, estando en la tierra, ¿qué decía? ¿Sí? Él no condenaba y decía que no resistas al malo. ¿Sí? Porque la otra persona sea mala, no significa que lo tenés que forzar para que haga el bien. Decía Jesús, no resistáis al malo. Entonces, en ese contexto, vemos que Dios no fuerza, Dios no violenta a la otra persona si quiere tomar una decisión. No puede aceptar Dios que el hombre lo homenajee en este contexto, ¿sí? En un contexto que no es voluntario, que no es inteligente. ¿Por qué? Porque en ese contexto estamos considerando que el hombre es un robot, un autómata, alguien que no toma decisiones, que está programado, ¿sí? Algo autómata es algo que cumple ciertas funciones y que están preestipuladas. O sea, esa persona va a hacer esto, lo otro, ¿sí? Ahora, ese no es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que tomemos decisiones, que razonemos con Él, que lo hagamos de forma racional. Romanos 12:1, ¿no? Nuestro culto racional. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. ¿Y qué nos toca a nosotros? Nos toca decidir. Y este es el punto clave de este capítulo. Por favor, márquenlo. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A nosotros nos toca decir, la libertad, el libre albedrío es real y es un término bíblico. No estamos preestablecidos o diseñados o fuimos armados para que algunos se pierdan y otros se salven. Todos fuimos traídos con un propósito en particular de ser salvos. Pero a cada uno le toca decidir. ¿Avanzamos? Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Buena frase esa final. ¿Queremos consagrarnos a Dios? Bueno, tenemos que abandonar todo lo que nos separa de Él.
Y este es un camino muy áspero, muy ríspido, ¿sí? Porque son nuestras aspiraciones o son las aspiraciones que busca la sociedad, ¿sí? Y no está mal en sí la riqueza, no está mal en sí tener fama, tener honor, ¿sí? No está mal en sí ser eficiente y contar con tiempo, con espacio como para poder también disfrutar, poder compartir en familia, momentos de dispersión. No está mal en sí. Ahora, si es el centro de tu vida, si tu aspiración es tener riqueza, tener fama, tener títulos en este mundo, si esa es tu aspiración, si vos lo colocas como objetivo de tu vida, lo estás convirtiendo en un Dios. Y entonces el punto acá es, cada uno que quiera ser discípulo de Jesús no lo puede ser a menos que renuncie a todo lo que posee, a todo lo que lo aleja de Dios nuestro corazón. Y vamos a ver que todas esas cosas van en contradicción con la cruz de Cristo. Todo esto que nosotros estamos viendo acá va en contradicción con la manera de pensar que tuvo Dios, que no se guardó nada para sí, con la manera de pensar que tuvo su hijo, que es el reflejo del carácter de Dios, que dio todo, que no se guardó nada para sí, con la aspiración humana, mundana, de buscar riqueza, de buscar fortuna, de buscar títulos, ¿sí? De querer ser alguien, porque nos estamos olvidando lo más importante, que ya somos hijos de Dios. Ahora, la sierva del Señor dice, no somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Y hay algo que está luchando contra el concepto de ser hijo de Dios, y es el punto en el que cayó Eva y en el que seguimos cayendo nosotros, de que podemos hacer algo para alcanzar un más alto ideal. Hay algo que podemos hacer para alcanzar este punto superior. A eso se nos llama a abandonar, a romper esos lazos. Avanzamos. No, lo que yo iba a decir es que Sí. por ahí uno lo tiene como el centro de su vida o por ahí uno quiere cambiar, pero eso se va dando solo, se va dejando solo cuando uno más mira a Jesús Ujú. y mira la vida de él. Por eso decía, están Y como en contradicción con la vida de tal Cristo. cual, y todos esos gustos, esas aspiraciones se van yendo solas. No es que, es como que el poder de Dios hace que en nosotros nos deje de gustar Mm. ciertas Ujú. cosas. Y por Así ahí es. lo que poníamos en primer lugar, de a poquito se va dejando y hasta que, y bueno, nos semejamos a Jesús en cualquier Totalmente, aspecto, ¿no? totalmente. Pero eso partió de una base, la base de la elección. O sea, uno eligió mirar a Cristo, Sí. uno eligió contemplarlo a Él, uno eligió contemplar a Dios en Jesús y ver su cruz, y ver cómo todo eso está en contradicción con nuestras aspiraciones de vida. Y al contemplar eso, y al guardarlo en el corazón, y al considerar como Pablo que es santo, puro, justo y bueno, el Señor eso lo va colocando en nuestra vida, ¿sí? Es Él el que quiere hacer esa obra. ¿Por qué? Porque al considerar que eso es lo bueno, estamos rechazando que la forma en la que nosotros podemos ser salvos es mala. O sea, está como un contrapeso esto. No pueden convivir, no pueden coexistir. Si queremos alcanzar la salvación por nuestras obras, va en contradicción de ser hijos de Dios. Porque Jesús, como hijo de Dios, no hacía nada por sí mismo. El Padre que estaba en él hacía las obras. Es muy distinto. Por eso está muy bueno que podamos conversar estas cosas y está muy bueno verlo como los primeros pasos en este camino al cielo. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Bueno, una cita, un párrafo que la verdad no tiene desperdicio. Primero, dice, hay quienes profesan servir a Dios, pero ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera? Confían en sus propios esfuerzos para obedecer la ley, ¿sí?
¿Y qué mueve estos corazones? ¿Qué mueve el corazón que busca confiar en sus propios esfuerzos para obedecer la ley? Que busca desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación por sus propias obras. ¿Qué hay detrás de esto? Primero, no están movidos por un profundo amor, por el profundo amor de Cristo. El amor de Cristo estaba movido justamente por la entrega total a la voluntad de su Padre. Era totalmente completa. Era el Padre que obraba en él. Él hablaba de que él permanecía en el amor del Padre y nos invitaba en Juan 15 a permanecer en su amor. Ese amor que estaba constantemente vinculado a su Padre, que no hacía nada por sí mismo. Entonces, un corazón que confía en sus propios esfuerzos está en contradicción con la propia vida de Cristo. Pero vayamos un poquito más. ¿Qué mueve este corazón? Lo mueve el cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige, y acá esa palabrita, ¿no? Que Dios les exige para ganar el cielo. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá que es contrario a lo que Cristo nos está revelando en la palabra? Es interesante, ¿verdad? Cuando lo empezamos a ver a la luz del capítulo 1, donde Dios no está buscando satisfacer algo que, o sea, Dios no está enemistado con nosotros. Al considerar que Dios nos está exigiendo algo, que Dios nos está poniendo cosas, estamos viendo un Dios que no está conforme con nosotros, que no está gustoso con nosotros, que no nos considera sus hijos, que tenemos que ganarnos un lugar. Y estamos nuevamente bajo el mismo concepto de Eva, ¿no? De que vamos a alcanzar un lugar cuando hagamos tal cosa. ¿Cuál es el problema? Es un falso concepto respecto de Dios. Estamos observando mal a Dios, que Dios quiere que hagamos sacrificios para ganar el cielo. Pero es porque no le conocemos a Él. Y no le conocemos porque no entendemos, no tenemos un verdadero discernimiento sobre lo que fue la vida de Cristo. Una religión tal, dice, no tiene valor alguno. Esta religión no sirve, no sirve, no sirve. Cuando Cristo mora en tu corazón, como bien decía Pamela hace unos minutos, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el amor de Cristo te constriñe, te mueve, te moviliza. No hace falta que vos confíes en tus esfuerzos. Cuando Cristo mora en tu corazón, por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Cuando Él lo hace en tu vida, Él hace las obras. Así como el Padre moraba en Él y su Padre hacía las obras. Y Él descansaba en el amor de su Padre. Que el Padre le decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Dice que contemplándole esta persona, se olvida de sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo obrando en nosotros. Ya yo no soy el centro, el problema, ¿sí? Sí, soy un problema, soy mi problema, porque yo quiero resolver. Pero ya me olvido de mí, de qué es lo que tengo que hacer, porque ahora Cristo morando en mí, Él hace las obras. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Que Él more en mi corazón, contemplar constantemente a Él. Y fíjense lo que dice la última frase, el amor a Cristo es el móvil de sus acciones. ¿Qué significa esto? Que es el amor, ¿sí? Es la fe que va a obrar por amor. A partir de ahora es el amor a Cristo, es el amor a Él lo que te moviliza, lo que te impulsa. No saber que Dios te está exigiendo algo, sino porque Dios te ama, te impulsa a vos a hacer esto. Qué diferente, ¿verdad? Como te saca una mochila de encima. No sé, Pame, si querías decir algo acá. No, que o sea, por ahí uno en algún momento de la vida lo pensaba de esa manera. Y es muy feo porque es como, o puede ser, te sentís como es que estás en un lugar trabajando para un jefe, o cuando Totalmente. te exigen algo ya es feo poder hacer eso para complacer al otro. En cambio, cuando lo haces por amor, ya es otra cosa. Es otra cosa, totalmente Es distinta. otra cosa, te saca el peso. Sí. Estamos continuamente... No lo voy a hacer para que después no me diga más nada. ¿Sí? Estamos constantemente operando así. Nosotros nos gusta poder haber hecho algo para poder marcarle al otro y decirle, ve, yo lo hice, ¿eh? Vos no me podés decir nada, pero porque estamos viendo al otro como nuestro jefe, como bien decís. Pero Dios no es un jefe, Dios es tu Padre.
Dios ya está contento con vos, no tenés que alegrar. Es ese lugar de intimidad. El gobierno de Dios es una familia, es ese lugar donde uno puede entrar en el gozo de un padre que te dice, vos sos mi hijo amado. En vos ya tengo complacencia. Sos mi felicidad, sos mi deleite. Avanzamos, siguiente párrafo. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que aceptan, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Tremenda esta cita también. Mirá lo que dice, ¿no? Si el amor de Dios te constriñe, si el amor de Dios te mueve, está diciendo, te moviliza, ¿por qué le pones un límite a Dios? Es esto, o sea, cuando vos lees esto te está diciendo, si el amor de Dios te mueve, vos no vas a ponerle una vara baja. Si vos tenés un auto que tiene un supermotor, no vas a estar mirando a ver cuán lento puedes ir. Vas a tratar de aprovecharlo al máximo. Piensen ustedes en algo que les guste y tengan la posibilidad de hacer lo que quisieran. No vas a poner una vara baja. Vas a poner la vara bien alta. Porque ahora el amor de Dios es el que te constriñe, el que te mueve. Ahora, si Él te dice, esta es mi voluntad, amén, Señor, tu ley es santa, justa y buena, yo soy el problema. Pero yo sé que, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No me estás condenando. Esto no es una condenación para mí. Es algo que vos querés hacer en mi vida por medio de tu espíritu. Entonces Dios te dice, no, porque ¿cómo voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? ¿Con mi familia? Y uno se pone a poner todos los... Pero es el amor de Dios el que te mueve. Entonces, aceptá la palabra, aceptala con fe, que son promesas habilitadoras para tu vida. Por eso es que uno entrega todo con ese ardiente deseo. Porque, wow, tengo todo en mi vida. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es charlatanería, es chamullo, diríamos acá en Argentina, ¿sí? Es árido formalismo, sí, yo le amo, ¿sí? Es frialdad, es gravosa y vil tarea. Si el amor de Cristo no te constriñe, te está constriñendo tu propia fuerza. Y lo demás, lo que digas acerca del amor de Cristo, no sirve de nada, porque en definitiva lo estás sacando de la ecuación para colocarte a vos. Lo estás rebajando porque vos ves que vos en tu mentalidad no lo vas a poder hacer. Deja que el amor de Dios sea el constreñidor. Amén. Amén. Vamos con el siguiente párrafo. ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Preguntaos, ¿qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimientos. ¿Es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia, y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de que hemos sido salvados. ¿Es posible que veamos a aquel a quienes traspasaron nuestros pecados y continuemos, sin embargo, menospreciando todo su amor y sacrificio? Viendo la humillación infinita del Señor de gloria, ¿murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia? Tremenda cita. Es como que te deja pensando constantemente cada vez que uno la vuelve a leer. Es como una amonestación también.
Totalmente, totalmente. Volvemos ahí al comienzo de la cita. Lo va a volver a repetir en el siguiente párrafo y en el otro, ¿no? Y va a decir como que se avergüenza de decirlo. ¿Crees que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? ¿Qué le estás dando a Cristo? Le estás dando toda tu mugre. ¿Se entiende esto? O sea, le estás dando tu incapacidad para que Él te dé toda su capacidad y su fuerza, su vida, su amor, su sufrimiento para vencer. ¿Qué es lo que te cuesta? Tus aspiraciones de riqueza, de fama, de ociosidad. ¿Eso es demasiado? ¿Darlo a Él? Que no sea el yo lo que triunfe, sino sea Él. Bueno, pongámonos a pensar, ¿sí? ¿Qué fue lo que dio Él? ¿Qué dio Cristo por mí? A veces no hacemos esa pregunta y en determinados ámbitos no hacemos esta pregunta. ¿Qué es lo que dio Cristo por mí? No, yo di un montón de cosas. Creo que a veces uno sobreagranda, sobredimensiona, y no quiere decir que muchas personas no hayan dado muchísimas cosas, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos nosotros en un lugar como, wow. Y pará, Cristo dio todo, Él era igual a Dios. Tenía mucho más que perder que cada uno de nosotros que estamos acá. Y sin embargo lo dio todo, porque nos ama, como su Padre nos ama a nosotros. Y me gusta esta frase. ¿Es posible que nosotros rehusemos este amor? Sí, es posible, hay muchos que lo rehusan, pero es como, es rarísimo que viendo todo esto lo rehusemos. Y hay una frase acá que me gustó. Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia. ¿Cómo es esto? O sea, cada momento de tu vida vos recibiste su gracia. Cada momento. No te está diciendo ahora que uno lo recibió y ya está en... No. Cada momento vos estás vivo, vos respirás gracias a Él. Y es por esta misma razón que no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de la que hemos sido salvados. ¿Nos damos cuenta de esto? O sea, como es tan constante la ayuda de Dios para nuestra vida, es que lo naturalizamos y no lo vemos. Como Dios está constantemente trabajando, es que no lo podemos ver. ¿De dónde nos sacó? ¿Y cómo es esto? Bueno, nuestros pecados traspasan constantemente al Hijo de Dios. Y en el traspaso, Cristo nos da su vida y nos da constantemente vida. Es constantemente, en cada momento de nuestra vida. Él nos está dando bendiciones, porque si no moriríamos. Ahora, cuando nosotros vemos esa humillación infinita y cuando entendemos que estamos vivos por su muerte constante por mí, murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflicto y humillación propia, sabiendo de que estamos vivos porque Él es traspasado constantemente por mis pecados. ¿Nosotros nos vamos a poner mal porque ahora nos pase a nosotros esto, que tengamos que también darlo todo para poder tener vida? Es como raro, ¿no? Avancemos un párrafo más. Muchos corazones orgullosos preguntan, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mirad a Cristo. En Él no había pecado alguno, y lo que es más, era el príncipe del cielo, y sin embargo, por causa del hombre se hizo pecado. Con los transgresores fue contado, y Él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. Bueno, esto es, viste, la típica pregunta con respecto también al bautismo, ¿sí? Y vemos en Jesús alguien que fue nuestro ejemplo en todo, en todo. Él lo hizo para cumplir toda justicia, para que nosotros no tengamos ningún tipo, ¿sí? Ninguna pizca de argumento para decir, bueno, en esto puedo dudar, en esto puede haber alguna cosa que no esté resuelta por completo. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mira Jesús. Jesús se dio por completo antes de recibir el llamado de Dios
de que era su hijo amado. Es tremendo, ¿verdad? Él no recibió el llamado, y ahora lo estoy pensando mientras estoy leyendo esto. Él no recibió el llamado de que era su hijo amado antes de que él se entregase en el bautismo. Fue después de haberse bautizado. Y nosotros muchas veces estamos esperando primero sentir la aceptación de Dios, de que Él nos ama. Hermanos, Dios te ama. Y Cristo nos muestra que no hizo falta recibir el mensaje de su Padre para saber de que lo amaba. Fue una manifestación audible de lo que ya Jesús sabía, de que era su Hijo amado. Su Padre nada más se lo reveló. Y nos muestra constantemente de que aún no teniendo necesidad, porque Él no había pecado, y Él el príncipe del cielo, por amor a vos y a mí, se hizo pecado. O sea, pasó por el bautismo. Antes del bautismo también de la cruz, de muerte, antes de saber si su padre lo había aceptado en el cielo. Pero Él murió con la confianza, Él le entrega su espíritu a Dios, con la confianza de que lo iba a salvar. Siguiente párrafo. Y ahora es acá la parte donde, donde la sierva es como que, ¡ay! ¿No? Vamos. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de decir y de escribirlo. De oírlo decir y de escribirlo. Es como, ¿qué abandonamos cuando lo damos todo? Tu mugre te estás abandonando, tu ropa sucia, tu olor asqueroso le estás dando, todo tu ropa sucia, tu justicia propia, se lo das. Todo un corazón manchado de pecado, se lo das a Él. Le estás dando lo peor, ¿sí? No es que lo estamos guardando algo espectacular. Le está dando lo peor. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre, con su propia vida. La vida de Jesús, la vida vivida en la tierra, es la que te limpia a vos de pecado. Considerar la vida de Jesús, porque no es que Jesús agarra, pone una brocha sobre su sangre y agarra y te pincelea el corazón, ¿sí? No hace eso Jesús. Jesús te limpia, te purifica con su vida. Cuando vos le das tu corazón a Él, cuando vos lo contemplás, lo considerás, Él lo que hace es purificarte a vos de tus pensamientos con respecto a cómo es Dios y te limpia con su propia vida ese pensamiento que vos tenés, ¿sí? Ese pecado que vos tenés. ¿Para qué? Para que lo salve este corazón con su incomparable amor. Es el amor de Dios expresado en Jesús el que te salva, el que te saca de tu propia incapacidad, ¿sí? Y los hombres encuentran esto difícil, ¿no? Te está dando todo. Podría condenarte, culparte, decirte, bueno, vos te mandaste esta, hacé la tuya. ¿Qué me venís a dar? Esto que no sirve para nada. Tu vida, ya está, arreglate. Sin embargo, Jesús se complace y su Padre se alegra constantemente de poder ayudarnos en este sentido. Siguiente párrafo. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto está buscando por sí mismos. El hombre inflige el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Nuevamente, ¿cómo consideramos a Dios? ¿Cómo lo consideramos a Dios? Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención retribuiría a nuestro mayor provecho. Génesis 3.
Vayamos a Génesis 3, en la imaginación, ¿verdad? Vayamos a la creación y el momento donde Eva fue tentada por la serpiente, por Satanás. ¿Y qué ocurrió allí? ¿Con que Dios les dijo esto? Se está reservando lo mejor. Dios no te pide que renunciemos a esa fruta, en este caso Eva, con cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. Si era para su beneficio, Dios nunca le hubiese hecho que renuncien a ello. ¿Se entiende? ¿Se entiende el punto? Dios no nos pide que renunciemos a cosas que nos harían bien. Es el pensamiento que tenemos de Dios, por la mentira de Satanás, de que Dios nos está privando de algo bueno, porque Él se lo está reteniendo para sí. En todo lo que hace tiene presente el bienestar de cada uno de nosotros, de sus hijos. Todo lo que hace. Y Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerte que lo que vos estás buscando por vos mismo. Efesios 3:21 te dice que Él tiene... Oh, me olvidé el pasaje, perdón, A ver, si buscamos Efesios 3:21. El hombre inflige el mayor perjuicio e injusticia en su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Es el hombre el que se está haciendo un perjuicio, ¿sí? ¿Qué dice el 20, perdón, Efesios 3:20? ¿Qué dice? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. ¿Cómo es Dios? Dice que es poderoso para hacer ¿qué cosa? Mucho más abundantes. Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Las cosas de Dios están por encima de lo que nosotros podemos pedir para nosotros mismos. Abundante, ¿sí? Mucho más abundantemente. Qué tremendo este pasaje. ¿Cuál es la senda de la transgresión? O sea, la senda de rechazar la voluntad de Dios es miseria y destrucción. No que Dios te va a dar miseria y destrucción. El alejarte de lo que Dios te dice es miseria y destrucción. El rechazar lo que Dios te dice es miseria y destrucción. Y ese es el gran problema, que muchos piensan que el seguir tus propios caminos es lo que te va a dar provecho. Y que si Dios te lo está prohibiendo, es porque se está reteniendo algo para sí. Avancemos en el siguiente párrafo. ¿Es un error? Dice. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Clave esto, ¿eh? Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carne. Es su designio dar paz y descanso a todos los que acudan a Él en busca del pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Bueno, vamos a ir charlando de este párrafo, que es bastante jugoso. Primer punto, los 3 primeros son importantísimos y van a centrar este párrafo. Primero, es un error pensar que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Salmo 46, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocausto y expiación no has demandado. Santiago también nos da otro mensaje. Perdón que lo voy a hacer en vivo este pasaje. Santiago capítulo 1, ¿sí?
que dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. No te tienta, no puede ser tentado. Él tiene pensamientos para vos y para mí mucho más de lo que vos tenés para vos mismo. Sus pensamientos son innumerables, no se pueden contar. Salmos 45. Sus pensamientos todos son de paz, no de mal. Jeremías 29:11. Sin embargo está, ¿no?, en el pensamiento popular cristiano de que Dios, bueno, a algunos los hace sufrir y a otros no. Incluso está el pensamiento del infierno. El infierno de que va a pasar gente muchísimo tiempo, por toda la eternidad, sufriendo, y que Dios va a considerar todo eso y lo va a apreciar todo esto por toda la eternidad. Dios no se complace en ver sufrir a sus hijos. No es algo que le agrade a Él, no es algo que le gusta a Él. Todo el cielo está interesado en tu felicidad, en la mía. Y acá es el segundo punto. Y el tercero es que nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. ¿Hay alguna de sus criaturas a las que Dios le prohíba ingresar a este gozo? ¿Hay alguna en particular? Ninguna, ninguna. ¿Por qué? Porque el Redentor del mundo acepta a todos los hombres, a los hombres tal como son. ¿Sí? El Redentor del mundo acepta a los hombres tal como son, con sus necesidades, con sus imperfecciones, con sus debilidades. Esto fue un gran tema para los tiempos de Cristo. Por algo Jesús decía constantemente, no lo dijo una sola vez, he venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. No a los sanos, a los enfermos. Esto es un gran tema, ¿sí? Dios hace excepción de personas. Dios elige a algunos y a otros los rechaza. Algunos los acepta como hijos y otros los descarta. ¿Los hace nacer para descartarlos? Y no solamente eso que te acepta, no solamente que te limpia tus pecados, no solamente que te concede redención, o sea, salvación por su sangre, por su vida, también satisface el anhelo de todos los que consientan en llevar su cruz y su yugo, su carga, su yugo y su carga. Es decir, te limpia, te redime y te da la fuerza para vencer. ¿Y qué te da? Paz, te da descanso, ¿sí? Al darte todo eso, no hay otra cosa que darte paz y descanso. Pero acá uno podría leer, bueno, mira, pero ahí hay algo que te está pidiendo, mira. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a la altura de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. Bueno, algo te está pidiendo, ¿ves? Cumplir los deberes. Algo te está pidiendo. Pero leamos la siguiente frase. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo. Esperanza de gloria. Mis hermanos, y vuelvo a leer lo que leímos hace un par de párrafos atrás. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. ¿Sí? Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal amor, de tal manera de su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a Él y contemplándole se olvida a sí mismo. Mis hermanos, es una obra que hace Cristo en nosotros. Y al pedirnos que cumplamos los deberes que hay en nuestros pasos, nos está alentando a poner la vara más alta para que el amor a Dios nos constriña. El amor de Dios es el que nos mueve. Y una vez que ese deseo en el alma es satisfecho de llevar su yugo y su carga, Él hará esa obra. No nos está exigiendo, no nos pide que suframos. Él desea que abramos la puerta de nuestro corazón para que Cristo se forme en nosotros. Y entonces, ¿cómo nos entregaremos a Él? ¿Cómo nos entregamos? Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? ¿Deseáis hacer su voluntad? Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados Es peor.
debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Clave, Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. clave. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera está bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Bueno, este párrafo es clave. ¿Cómo te vas a entregar a Dios? Y acá nos lleva a lo más íntimo de nuestra experiencia con Dios. ¿Cuántas veces te pasó que hiciste pactos con Dios? ¿Cuántas veces le hiciste promesas a Dios que fallaste una, otra y otra y otra y otra vez? ¿Cuántas veces? Esto no está hablando acá de alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Acá está hablando de personas que desean hacer su voluntad, pero que no pueden. Yo quiero, dice Pablo, el bien, ¿sí? Él quería hacer lo bueno, pero lo malo que no quería hacer, eso hacía. Estaba debilitado, Romanos capítulo 7, estaba debilitado Pablo porque no podía hacer lo bueno que estaban en la ley de Dios. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sabes lo que te dice la sierva? No desesperes. Tranquilo, tranquilo. No. Yo sé que leíste el párrafo anterior y tal vez no te convenció lo que dije respecto a que Dios lo quiere hacer en tu vida. ¿Sí? Cumplí los deberes. Tranquilo. ¿Cuántas veces hiciste esta promesa? No desesperes. Lo que te deje entender es una sola cosa. La verdadera fuerza de la voluntad. Vamos a poner una frase gigante. La verdadera fuerza de la voluntad. Esto es lo que tenés que entender. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. Vos no podés cambiar nada. No podés cambiar tu corazón. No podés cambiar tus afectos a Dios. Eso no lo podés hacer. Elegirlo, o sea, el ser una persona distinta, no podés. Está un problema. Pero sí podés hacer algo. Podés elegir. Podés decidir o escoger. Y todo va a depender de lo que escojas, de lo que elijas. Es algo bueno de todo esto que Dios te dio y Dios me dio el poder de elegir. A nosotros nos toca ejercer ese poder. Este es el poder que se nos está pidiendo. Dios nos da Deuteronomio capítulo 30, verso 18. Dios pone delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto no es un invento. Esto no es algo, una obra de teatro. Realmente quiere que escojamos. Y a nosotros nos da la posibilidad de poder servirle. Como no quiere seres autómatas, como no nos quiere forzar, lo que hace Dios es darnos las posibilidades para que elijamos lo bueno. Ahora, cuando elegimos lo bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando elegimos a Dios? ¿Qué pasa cuando elegimos la vida? Pues darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según tu voluntad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos? De este modo vuestra naturaleza estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Entonces ahí sí vas a tener un corazón distinto, vas a tener afectos distintos para con Dios y se va a producir esa transformación, esa obra en nuestra vida. Pero es un poder que obra de afuera para adentro, no es algo que puede morar en nuestro corazón, no es que podemos sacar lo bueno que hay dentro nuestro. Este es un gran tema. Y esta frase para mí es una de las más interesantes de este libro. Así que por favor, márquenla. Avancemos y ya con esto terminamos. Los 2 párrafos finales. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos,
se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva. Es a saber, la vida de la fe. Amén. Bueno, con esto estamos acá finalizando este capítulo que se pasó rapidísimo. No sé ustedes que lo están siguiendo, pero a nosotros, por lo menos a mí, no sé a vos, Pamé, Sí, se tal cual. pasó muy rápido. Y la verdad que es de esos capítulos que vos decís, "Ay, parece que uno tiene sed en el desierto y le traen un vaso de agua. Gracias, Señor, por este vaso. Porque lo estaba necesitando para las dudas y todos los problemas que uno tiene de querer aferrarse a las propias promesas de uno y no a las de Dios. ¿Vos querés ser bueno? Dice que el camino al infierno está asfaltado de promesas, ¿no? O algo así dice. A ver si de los que me están siguiendo en el chat se acuerdan, pero es como que el camino a la perdición está asfaltado de estos buenos deseos que uno tiene, pero que nunca se completan, que nunca se termina de llevar a cabo. Sí, está buenísimo desear ser bueno. El tema acá no es solamente desear, el tema acá es elegir, es tomar la decisión. Si nosotros no tomamos la decisión de elegir, no somos cristianos ahora. No deciden ser cristianos ahora. Desear no es lo mismo que decidir. Puedes desear, puedes anhelar, pero no es lo mismo que decidir, no es lo mismo que elegir. Si vos ejercés tu voluntad, si hoy entregás por completo tu vida a Dios, al dar toda tu voluntad a Cristo y al entregarla, te unís a Él. Cuando le das todo tu corazón, le decís, Señor, hace en mi vida aquello que yo no puedo hacer, porque ya lo probé 25.000 millones de veces y todas mis promesas fallaron. Señor, ayúdame porque yo no puedo conmigo mismo. Vos solo sos el que podés hacer esa obra en mí. ¿Qué pasa? Te unís con el poder que está sobre todo principado y corazón. Le buscaréis y le hallaréis cuando le buscaréis de todo corazón. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes. En tu debilidad, en tu flaqueza, en tus 800.000 promesas que no cumpliste, si entregás y elegís entregarle tu corazón a Dios, Él te va a dar fuerza para poder hacer aquellas cosas que vos prometiste y no pudiste. Y rindiéndote así, constantemente a Dios, porque esto no es, bueno, un día solo, constantemente. ¿Cuántas veces Cristo se entregaba a su Padre para que sea la voluntad de su Padre y no la de Él? Todos los días, era un asunto diario. Constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. El justo vive por la fe, porque vivimos creyendo que es Dios el que lo hace posible en mi vida, si yo elijo que Dios lo haga posible en mi vida. Pame, no sé si hay alguna cosita más. No, me recuerda el versículo, mi yugo es fácil. Ligera mi carga, Ligera ¿verdad? mi carga, es la verdad, es todo el capítulo, es así, es sacarte la mochila que uno tiene encima. Amén. O por ahí sí, más que nada eso, la mochila y depositar todo en el Señor, ¿no? Amén. Bueno, pasemos entonces a la parte final del estudio que tiene que ver con el estudio bíblico en sí. Sí, yo sé que muchos lo están esperando y yo voy a estar esperando también recibirlo y les pido perdón en la tardanza de algunas devoluciones, ¿sí? Ustedes verán que estamos con varias cuestiones, pero los voy a leer todos y por favor tómense ahí el tiempito para hacerlo a conciencia de todo corazón, ¿sí? El capítulo 2 y el capítulo 5 tiene unas 12 preguntas, creo yo, 12, 13 preguntas, y la pregunta número 1 dice, ¿cuál es nuestra condición sin la intervención de Dios? O sea, ¿cómo nosotros nos encontramos si Dios no interviene en nuestra vida? Y Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Así es como nos encontramos cuando no estaba Dios, muertos.
muertos en delitos y pecados. ¿De quién debemos tener cuidado? ¿Qué dice 1 Timoteo 4:16? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado De ti de mismo. ti mismo. Y de la doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quería destacar este punto. Somos nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor problema somos nosotros. Tened cuidado de vos. Isaías 1:18. ¿Qué invitación da Dios que nos indica que Él nos da la libertad de elegir, que no fuerza nuestra voluntad? Dice Isaías 1:18 en la versión de las Américas, venid ahora y razonemos. ¿Qué debemos estar dispuestos a hacer cuando nos entreguemos al Señor y nos convirtamos en discípulos de Cristo? Lucas 14:73, así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es un asunto diario, cada día, y sígame. ¿Por qué no podemos ganarnos la salvación por nuestras obras? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo describe este versículo el tormento y la humillación que Cristo padeció por nuestra redención? Pame, ¿querés leerlo? Isaías 53, 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo describe entonces este capítulo lo que vivió Cristo? El tormento y la humillación que padeció. ¿Recuerdan cuando hablamos acá del sacrificio? ¿Y qué dio Él? Todo. ¿Cómo son, los pensamientos de Dios para con nosotros? ¿Será que le gusta vernos sufrir? ¿Será que tiene algunos pensamientos o para algunos no tiene buenos pensamientos? Salmos 45 al 6 nos dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es imposible contarlos ante ti. No es posible. No es posible. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Está muy interesante, ¿verdad? Él tiene muchos pensamientos. ¿Cuántos? Dice, no es posible contarlos. No pueden ser enumerados. Y de todos esos pensamientos, sacrificio y ofrenda no le agrada. No quiere ver sufrir a sus hijos. Él nos abre los oídos. Y Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿En qué condición nos recibe el Señor? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos recibe el Señor? Trabajados, cargados, así, en esa condición en la que nos encontramos ahora, que queremos hacer la voluntad de Dios y no podemos, así nos recibe. ¿Hay alguien a quien Dios nos reciba? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. ¿Hay alguien a quien Dios nos reciba? Sí va a Él. No echa fuera. No lo echa fuera, no lo echa fuera, no lo echa fuera, ¿sí? Primera de Juan 1:9, ¿qué hará el Señor si confesamos nuestros pecados? Ya lo leímos la semana pasada, también la pregunta 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué ha puesto Dios delante de nosotros? Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y última pregunta, ¿cuál será nuestra decisión? Y esto es algo muy personal que el versículo va a responder. La decisión de Josué, ¿será que esta será tu decisión? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será nuestra decisión? Y de esta manera vamos a dar cierre al capítulo de
esta tarde de sábado. Le damos las gracias a todos los que han escuchado este programa hasta aquí. Fue un gusto, un placer que, bueno, nos hayan acompañado también con sus comentarios. Lamentamos no poder leerlos en el momento y contestar en vivo, porque, bueno, me voy a estar encontrando en este momento también predicando con hermanos, pero los comentarios que ustedes dejen abajo después en el video, eso sí, va a ser mucho más fácil para responderles. Así que, por favor, aguardamos también ahí el comentario que hayan dejado, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo que ustedes quieran, alguna cita que te gustó también, déjala abajo, algo que te llamó, que te marcó hoy de forma particular. Estamos pensando con Pame en algún momento tener momentos de lectura de otros libros, no solamente como estamos haciendo todos los sábados de Elena de White, sino de otros como hemos hecho en alguna otra oportunidad. ¿Les gustaría? ¿Qué piensan? ¿Se sumarían? Ponele un martes en la semana, un miércoles a la noche, ¿sí? No martes porque yo sé que tienen otras reuniones de hermanos, pero posiblemente un miércoles a la noche, a la mitad de la semana, para juntarnos, para estudiar tipo 20 horas Argentina y comenzar a leer un libro, así como estamos haciendo en vivo, obviamente la disponibilidad que tengamos. Pero, ¿qué les parece? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? ¿Les parece una buena idea? Coméntenos si algo que les gustaría sumar a esta propuesta que le estamos dando sería leer y hacer comentarios y estudiar juntos algún tema en particular. De esta manera estamos cerrando el programa de esta tarde. Queremos despedirlo con una oración y obviamente comentarles de que si no encontraron el canal de... Bueno, abajo vamos a dejar las redes sociales para que nos ubiquen. La presentación de hoy la vamos a estar subiendo en nuestro Telegram. Creo que la semana pasada no la subí, mil disculpas. Pero vamos a hacer una sección especial en el sitio web de soyperegrinoaquí.com, del cual te invitamos a que te subas y te suscribas, para que allí puedas encontrar también un estudio bíblico, las presentaciones que estamos subiendo una por una, ¿sí? Así también el libro Camino a Cristo para que lo puedas descargar. Creo que no hace falta Y más. además está decir que pueden compartir con cualquier persona que consideren que lo necesite este tema. Y bueno, y para nosotros también nos sirve mucho volver a releerlo porque uno siempre lo ve con una mirada distinta. Y bueno, es una bendición realmente para todos los que leemos y escuchamos esta palabra. Amén. Bueno, los invito entonces a tener un momento de oración. No sé, Pame, si quieres orar. Como quieras, ¿eh? Dale, bueno. Los invitamos entonces de forma reverente para hablar con Dios. Padre del cielo, te damos gracias por este día especial que tú permitiste que estemos alabándote, cada uno en su hogar, con su familia, donde sea, Señor. Tú conoces cada corazón, cada pedido también especial que tenga o de salud. Te pido que bendigas a todas las personas que pudieron escuchar hoy este mensaje y que nos ayudes a realmente eh, dar entero nuestro corazón a ti, que todo lo que tengamos, con tu ayuda podamos alejar todo lo que, las cosas que estemos poniendo en primer lugar, Señor, Amén, y Señor. que sea solo tú el que estés en nuestra mente y de esta manera poder encontrar la felicidad verdadera y que los demás, con nuestro ejemplo, puedan ver cosas buenas, todo lo que brota de ti, Señor, tu amor, Amén. inmenso amor, que lo puedan ver a través de nosotros. Amén, Señor. Te pedimos por cada uno de los oyentes o también de las personas que estén recién iniciando en la lectura y en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de ti, Señor, que tú Amén, guíes Señor. cada corazón. Y bueno, te damos gracias por poder estar en su camino y poder estar aquí compartiendo tu mensaje. Acompaña a cada uno de nosotros, te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera los despedimos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Hasta el próximo sábado. Muchas bendiciones para todos y que tengan una bendecida semana también cuando arranquen. Saludos para todos. Hasta la próxima.